Hey, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia y esta semana estamos aprovechando de grabar con algunos amigos que tuvimos pendiente grabar antes y no se pudo. Así que hoy tengo la oportunidad de grabar con Yosina Pacheco. Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Jolis. Feliz porque nunca he hecho un podcast, así que estoy emocionada. Esa es tu primera vez. Sí. ¿Cómo siguen los nervios? Sí, nerviosa, a ver, el micrófono aquí, los audífonos. ¿Seguimos cantando? Seguimos cantando, hay que seguir cantando para un poco cambiar el ambiente. Bien. Eh, ¿Cuándo nos conocimos? Más o menos. Oye, Dos- creo que 2018, Vanessa nos presentó, estabas yendo de retiro voluntarios de Movida. 2017. 2017, wow. Antes de ir al CIMA de Antofagasta. Sí, Sí. sí, exacto. Ah, sí, cierto. Fue acá Viniste con Gaba. Sí, vine con Gaby y con Vanessa, Y con vinimos los Vanessa. tres. Pero creo que recién nos presentaron afuera De un hotel, exacto, en el Sheraton, en el afuera del Afuera Sheraton. del Sheraton fue. Bueno, Porque también sí. estaban las shorties. Sí. Había venido Viola y había venido Ania. Estaban esa y sí me acordé. O sea, fue después incluso, porque ahí nos juntamos, no antes. No, fue ahí, me acuerdo. Claro. Pero no te conocía antes. Y de hecho yo no fui a ese retiro, no pude. Claro, tú solamente fuiste A saludar a Vanessa. saludar a la gente ahí. Sí, a Uy, Vanessa. ya me acordé. Si Vanessa y Gaby ven este episodio, ese fue un momento de discordia. Ah, Porque mira. en el viaje, obviamente, se vino junto a Vanessa con Gabriela sentadas, ellas conversando porque son mejores amigas, hasta donde yo me acuerdo. Y en ese momento que llegamos al Sheraton y estabas tú, se rompió su amistad. ¿Qué? Gabriela vino acostado a mi lado a hablar conmigo, me dijo, Hollis, me siento traicionada. ¿Por qué? De verdad, y no es broma, puedes preguntarle a Gaba después de ¿Qué? grabar el episodio. A ver, cuéntame, Porque cuéntame. después, Vane no dejó de estar contigo. ¿Sí o no? ¿Conmigo? ¿Contigo? Sí. No, contigo. O sea, en ese espacio, porque estaba contigo todo el tiempo, hablando, conversando, estuvieron de acá para allá. ¿Pero qué fue? ¿10 minutos? No me acuerdo. Sí, No, fue- estuvimos más, porque esperamos un No. rato el carro que nos iba a llevar. Incluso caminamos hasta otro lugar. Ah, bueno. ¿Te acuerdas? Pues sí, sí, sí. Y demoramos un montón, no fueron 10 minutos. Para mí fue rápido porque me acuerdo que salí de la universidad y sabía que iba a venir Sí. Vanessa, entonces fui a Dejaste verla. todo. Dejé todo. Por y- Vanessa, Sí, tu mejor obvio. amiga. O sea, no la había visto Sí. desde Tú un eres más año. mejor amiga de Vanessa que Gabo. Ay, ¿por qué estás aquí sembrando discordia, ¿no? Mala influencia. No, Mala pero- influencia, muy bien. Y nos conocimos ahí. Bueno, igual no interactuamos mucho, fue como que hola, hola, un par de fotos, creo que nos tomamos todos juntos. Tú no fuiste al retiro, No. yo sí fui al retiro con Gabo y con Vane. Luego para el retorno ya no te encontramos. Estuvimos con otra gente, me acuerdo. Ya luego en el 2018, ¿también fuiste a la Antofa? No, ese fue mi primer cima que no fui. Oh. Desde que soy voluntaria, desde el 2016. Desde el 2016 eres voluntaria, o sea, 2018 no fuiste. No fui, sí. Sí, no me acuerdo tampoco de haber compartido contigo en el No, 2018. ya. Y después 2019. Después ya para el retiro que se hizo en el 2018, para Claro. lo del 2019. Claro, Que ese claro. sí fue acá también en Lima. Sí, ese fue en Lima. Y ahí sí, Sí. creo que conversamos un poquito, o sea, Sí, también sí. fue fresh, o sea, no Sí. hubo mucha interacción. Y ya en el 2019, porque ya hemos estado sirviendo, ahí estaba toda la gente y todo lo demás. Y en el 2020 creo que es donde hemos estado de repente un poco más cerca. Claro, trabajando en el equipo de programa del Sí, internacional, exacto. equipazo, o sea, Aquí pasó de más de 40 personas. sí, éramos un tremendo. montón. Sí. Todo lo que son voluntarios en un cima local. Y fue ahí donde escuché un poquito más acerca de ti. O sea, no de Yosina, porque ya te ubicaba, te conocía. Pero creo que ahí, no sé bien de quién salió, no sé si fue Gabriela en su rencor y odio hacia ti. Nada, mentira. Gaba después me va a chancar. Pero como con Gabriela quiero, Gaba. somos muy patas, hubo un momento en que Gaba, no sé, algo me dijo de ti, creo que tenía que alcanzarte algo, no me acuerdo bien. Y entre la conversación yo estaba en una llamada con uno de mis primos que está enfermo. Él estaba acá en Perú, nosotros estábamos en Chile. Y le compartí a Gaba, creo en ese momento algo así. Y Gaba, creo que fue Gaba la que me contó acerca de tu experiencia con algo que vamos a conversar ahorita. Y por ahí vamos entrando con una enfermedad que tuviste que atravesar junto a tu familia. Y entiendo que también de la mano del Señor. Creo que fue Gaba la que me lo compartió un poco. Y ahí me llamó un poco la atención lo que contó, porque hasta ese momento yo no conocía a nadie cercano que haya podido sobrellevar esta enfermedad. Cuéntanos un poquito de qué se trata, para que lo digas tú con tus propias palabras y podamos ir Sí, mira, ahondando. qué interesante que, no sé si te pasa, pero cada vez que alguien externo a esta enfermedad habla, da un poco de temor decir la palabra, ¿no? Y bueno, vamos Sentimos a que podemos decirlo. ofender. Exactamente, porque es algo muy delicado. Bueno, estamos hablando de cáncer. De hecho, yo en el 2008 fui diagnosticada de cáncer a la sangre, que se le conoce como leucemia. Y bueno, fue una batalla bastante larga. ¿Qué edad tenías? Yo tenía
iba a cumplir 9 años. Wow. Me diagnosticaron en marzo del 2008. Fue muy difícil llegar al diagnóstico. En verdad, todo el proceso de cáncer, yo siempre lo digo así, es una enfermedad de largo plazo. Tú puedes tener una gripa y sabes que va a pasar rápidamente, claro, y tu vida va a continuar. Pero estas enfermedades las llevas contigo, se vuelven parte de tu día a día. Tu vida se transforma, cambia totalmente y tienes que aprender a vivir con ellas y transforma todo. Entonces, yo era muy pequeña, de hecho es muy curioso, pero yo no entendí que tenía cáncer hasta que escuché que a una persona le estaban poniendo quimioterapia y esa persona tenía cáncer. Y yo le dije, mamá, yo tengo cáncer. Y mi mamá me dijo, sí, tienes cáncer. Y recién entendí por qué todos estaban tan preocupados. Claro. ¿Tú creías que era una enfermedad que iba a pasar en algún momento? Yo sabía que era una enfermedad riesgosa, que era una enfermedad complicada, dura, porque como te digo, llegar al diagnóstico fue todo un desafío. Claro. Tenía muchos síntomas que no tenían explicación, no había una razón, no eran gripes, no eran infecciones, empecé a bajar mucho de peso, empecé a sentirme muy débil y mi mamá no encontraba una causa. Para los que estudian medicina, saben de medicina, te estoy hablando que yo tenía 6 de hemoglobina. Wow. Tenía muy poquitos también, mis niveles de defensas y plaquetas eran muy bajos. Entonces, y habíamos ido al hospital incluso a que me hagan análisis de sangre y en febrero sale que yo tengo 0 presencia de células cancerosas en un hemograma. Y en el 19 de marzo que me estoy yendo a internar al hospital, después, una semana después, sale que tengo 89% de células cancerosas en el cuerpo. Entonces, y yo ya tenía síntomas desde febrero. Yo llego con 6 puntos de hemoglobina al hospital y estaba prácticamente caminando muriéndome, literalmente. Porque ¿qué pasa con esta enfermedad a diferencia de un cáncer oncológico, que es un tumor? Que la enfermedad y las células cancerosas están ahí en esa parte. Pero la leucemia ataca a la médula ósea. La médula madre es la que produce los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Y cuando uno come, estos glóbulos se van regenerando, pero cuando tienes una enfermedad que ataca la médula ósea, la fábrica, la madre, deja de procesar todo. Entonces tú por más que comas o te alimentes, no vas a producir nada nuevo. Wow. Entonces ese refrán que dice enfermo que come no muere, no aplica con la leucemia, porque la madre, la fábrica, ya dejó de producir cosas. Entonces a mí me diagnostican la enfermedad mucho tiempo después ya de mis síntomas y fue un alivio, de verdad, llegar a saber lo que yo tenía, porque yo ya estaba cansada de que me duela todo. Yo estaba cansada de desmayarme de dolor, estaba cansada de no sentirme bien, quería dormir todo el tiempo, llegar al hospital, te estoy hablando también del año 2008, era otra realidad, el sistema de salud era otro, no había un servicio de hematología en el hospital en el que yo estaba. Entonces fue muy agotador llegar y luchar para que me puedan hacer los análisis correspondientes, para que me puedan hacer las pruebas, para que no me envíen a mi casa. Y al final, cuando me dicen, ya, te vamos a hacer todos estos análisis, vamos a descartar de lo más grave a lo más chiquito, me dieron probabilidades de enfermedades, me dieron 2 opciones. Le dije a mi mamá que sea honesta, que me diga qué es lo que estaba pasando. Entonces era leucemia o iba a ser otra enfermedad que se llama anemia plástica. Y yo tenía al frente de mi cuarto una niña que tenía esa enfermedad anemia plástica y me habían dicho que esa enfermedad era para toda la vida, o sea, por siempre, y que la leucemia se podía curar. Entonces yo, muy inocentemente en mi mente, dije, Señor, yo quiero que sea leucemia. Sin saber, o sea, sin dimensionar que era cáncer. Yo solo sabía que era leucemia. Yo no sabía que era cáncer tal cual, porque de niños uno te dicen, el cáncer es una enfermedad terrible, es la muerte. No entiendes al 100%. Claro, cáncer es sinónimo de muerte. Es así te lo presentan y así uno lo entiende. Entonces, por eso te digo que yo entendí ya luego que leucemia era cáncer después. Lo vi en un comercial de TV, me acuerdo. ¿Dentro del hospital? Dentro del hospital. De hecho, estaba ya pues por mi tercera quimioterapia. Ya tenía al menos 1 mes y medio en el hospital internada. Y no era un comercial, era un programa de la doctora Ana María Polo de Caso Cerrado. Y había un caso. Estaba viendo Caso Cerrado. Y había un caso al que se presentaba una persona, ¿no? Que pedía que por favor, bueno, no me acuerdo muy bien el caso, pero ella... Claro, tenía que ver algo con el cáncer. Que el cáncer. Y ella pedía que por favor no le den la razón
que ella estaba cansada de recibir quimioterapias. Era una señora... Es doloroso. Es doloroso, estaba, obviamente se le veía delgada, se veía con el cabello corto y le decía a la doctora Ana María Polo, ¿no? Por favor, doctor, usted entiende, usted sabe lo que es tener cáncer. Yo recibo quimioterapias y eso duele mucho, la. Y yo le dije, mami, Tengo cáncer. yo también recibo quimioterapias. Ah, ok. Lo vinculé ni Claro, siquiera por... ni siquiera por eso, sino, Me están dando lo mismo que me a están ella. dando lo mismo que ella. Mi mamá dijo, sí. Mami, ¿yo tengo cáncer? Sí. Y tu mamá también, ¿sí? Y yo, ahora todo tiene sentido. ¿Y qué hiciste? O sea, entiendo que de alguna forma te sentiste un poco aliviada por saber exactamente lo que tenías, pero te dio miedo, o sea, pensaste en la muerte, que creo que es lo más común. Ahora, esta pregunta me parece muy importante, el tema de la muerte, porque como cristianos, nosotros vemos la muerte de una forma distinta. Entonces, con 9 años igual, creo que debe ser muy complicado. ¿Cómo asimilaste esta parte de ser tan pequeña en edad y de enfrentarte a una enfermedad tan grave con sinónimo de muerte? Yo creo que la muerte es lo más sencillo. Lo más difícil es sufrir. Yo no pensaba en la muerte. Yo estaba cansada de sufrir. Tenía mucho, mucho dolor con lo que cargaba. Ahora también era una niña pequeña. Claro. Mi experiencia, la que te cuento, es de una preadolescente. Entonces yo solo quería jugar. Iba a entrar a sexto de primaria, iba a hacer mi promoción. Tenía mucha ilusión, tenía muchas ganas de poder vivir, Claro. pero no podía vivir porque estaba débil. A mí me molestaba estar débil. Y no solo tenía debilidad, no tenía fuerzas. Me dolía el cuerpo increíblemente al punto de que, por favor, o sea, le rogaba al Señor, por favor. Llévame. Yo le decía en mis oraciones al Señor, ¿qué estoy pagando? ¿Qué pecado he cometido? Empecé a confesar todo lo que me había quedado con el vuelto de la tienda. Empecé a pensar en muchas cosas. De hecho, empecé a recordar cosas también de mi infancia, porque el dolor era muy, muy grande. El que sobrellevaba yo, el que yo estaba llevando en esa cama de hospital. Claro. Y lo que era frustrante era no saber qué tenía. O sea, ¿por qué me dolía tanto el cuerpo? ¿Por qué me dolía tanto? Mi mamá se desesperarme llorando. No teníamos una razón. Entonces, yo solo quería no sufrir más. Wow. Lo único que quería era que no me duela más y que me empiecen a poner la medicina. Me dolía también haberme separado de mi familia, porque yo tenía en ese entonces mi hermana... Estar internada. Mi familia se dividió. Mi mamá estaba conmigo todo el tiempo y es, digamos, a todos los que han pasado por un diagnóstico, dices, ¿cuándo se termina la pesadilla? ¿Cuándo te despiertas de esto? ¿Cuándo va a acabar? Y es lo que uno tiene en la mente todo el tiempo. ¿Cuándo va a acabar? Entonces aguantas porque piensas que esto en algún momento va a acabar. Pero cuando te dicen que es una enfermedad con la que vas a luchar 3 años. A mí cuando ya más adelante, y quiero contar esto, yo después por la gracia de Dios, después de mis primeras 4 quimioterapias, me hicieron un análisis de médula ósea y yo salí en remisión completa. Pasé de 89% a 0%. Y yo emocionada llegué, me acuerdo con mi mamá, comimos el resultado, nos miramos, agradecidos al Señor, lloramos, fuimos a la consulta para que la doctora nos lea el resultado, los hemogramas, y me diga, yo estaba esperando eso en mi mente de niña, y te estoy hablando de mi experiencia y cómo yo lo sentí de niña, que me diga, ya te puedes ir, Yosina, eres libre, Yosina. Yo esperaba eso. Pero ¿sabes qué me dice la doctora? Me dice, muy bien, Yosina, es un gran logro, pero ¿sabes qué? Tienes que continuar. ¿Por qué? Porque la leucemia es como un incendio. Tú ya no ves fuego, ya se apagó, pero puede volver a encenderse, así que tenemos que seguir echando agua y tienes que seguir con tu tratamiento. Me dijo, son 3 años de tratamiento y luego tienes que estar en post-tratamiento. Yo tenía ya entonces 10 años. Me dijo, tú vas a estar libre de esto cuando cumplas 18. Wow. ¿Tú sabes lo que significó eso para mí? Claro, en ese momento toda mi vida voy a estar así. Voy a vivir con esto toda mi vida. Voy a seguir sufriendo porque también la quimioterapia también llega a ser dolorosa. Claro. Y más si la recibes muchas veces. Yo hace poco, mira, y es curioso porque yo te estoy contando la experiencia que yo viví de niña y yo ya siendo adulta, ella también, ahora vamos a hablar más sobre eso también, cómo he podido procesar mi proceso de post-recuperación, pero yo sacando cálculos, yo he recibido más de 60 quimioterapias. ¿En cuántos años? Del lapso de 2 años y medio. Wow.
sin contar las quimioterapias orales. Oh, por Dios. O sea, sé que es un poco difícil procesar todo esto porque ¿quién quiere sentarse a escuchar de enfermedades, ¿no? Pero iniciamos con esta parte en el episodio para poder, obviamente, conocer lo que ocurrió en tu vida con la enfermedad. Y nosotros como cristianos creemos firmemente de que hay un propósito en medio de todo esto. Así es. Que el Señor puede manifestar su amor, si es que así lo quiere, en medio del dolor. Suena muy irracional y extraño, ¿no? Sé que la gente debe estar, no sé, igual de sorprendidos que nosotros que estamos acá ahorita grabando y hablando contigo, escuchándote, porque tú ahorita lo cuentas como Yosina de 24 años. Exacto. Pero la Yosina de 9 años no tenía ni el valor ni la fuerza para siquiera pensar en esto. La Yosina de 9 años estaba preocupada, porque ni siquiera preocupada, estaba dolorida y cansada, porque no iba quizás a llegar a cumplir sus 15 años, a tener su fiesta de promoción. Eso para mí fue muy chocante ahorita, o sea, una ilusión de cualquier niño. Un niño quiere jugar, quiere estar afuera, quiere compartir con sus amigos, quiere divertirse, y tú no podías. No. Entonces, no sé, como dices, no te pusiste a pedirle perdón al Señor por todo lo que hiciste, y con tu conciencia en ese momento de una niña, obviamente pedimos perdón por cosas que hacemos como niños, que puede que no se noten tan fuertes ni tan, pero lo que te lleva es a arrepentirte, a pedirte perdón, a acercarte al Señor. En algún momento te cruzó por la mente el reclamarle a Dios lo que te estaba ocurriendo, el decirle, Señor, ¿por qué? O sea, pero con enojo, porque quieres o no, sí nos lleva la ira, la enfermedad y el dolor, porque creemos que no hay ese Dios en el que confiamos. ¿Te llevó a eso también en algún momento? Mi experiencia de niña fue una, y yo creo que recién empecé, fue como toda esa experiencia de enfermedad, fue como ponerme una gran anestesia. Ya. Dejé de sentir no solamente dolor físico, sino también dejé de sentir el dolor emocional. Y me cargué con mucho. O sea, yo solo quería terminar con esto, solo quería como regresar con mi familia, quería regresar a ser la Yosina de siempre. Esa era mi meta. Y en medio del dolor físico que atravesaba por la enfermedad, también yo he crecido en una familia cristiana, entonces yo, en mi lógica, si te das cuenta, en esta lógica de niña, cuando le pido perdón a Dios por mis pecados, es porque yo estoy pensando que la causa de mi dolor es porque yo he hecho algo malo. Claro. Un castigo. Un castigo, que es muy humano, no es lo más instintivo que tiene a tu mente. Y me quedé en ese, ¿no? ¿Dónde está el por qué? ¿Dónde está el por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y trataba de buscarlo y no lo encontraba. Hasta que el reclamo no vino tanto de mí en ese momento, porque yo sí luego le he reclamado al Señor, pero ya post. Porque a mí me da la enfermedad en una época de adolescencia, de transiciones. Claro. Yo abrazo la enfermedad siendo una niña, pero siendo una adolescente reniego por las consecuencias que esta enfermedad me deja. Porque eso sí te voy a decir, Hollis. El cáncer te deja marcas para toda la vida, no solo aquí. Yo tengo aquí una marca. Claro, Dos. La quimio. Estas cicatrices me recuerdan mi historia, pero no solo en mi cuerpo, también en mi mente y también en los procesos emocionales que yo atravesé en mi adolescencia, producto de la enfermedad. Entonces, creo que siendo niña, mi experiencia fue como te digo, fue como que fui fortalecida por Dios, por supuesto, porque me acuerdo incluso que tuve enfermeras que eran cristianas. Una enfermera cristiana practicante me regaló un llaverito que tenía una promesa, decía Isaías 41:13. Jolis, te puedo decir, y se lo puedo decir a todas las personas de verdad que trabajan como personal de salud, no saben cómo eso puede cambiar la vida de alguien. Eso a mí me sostuvo muchísimo tiempo. Esta enfermera, que se llama Ruti, que de hecho nunca más la he vuelto a ver, y si por ahí atrás de esto me vuelvo a conectar con ella, sería hermoso. Ella me dio esta promesa. Y cuando yo pasaba por la quimioterapia, yo leía, porque yo sé los planes que tiene para Dios, afirma el Señor, planes de bien y no de mal. Wow. Perdón, es San Jeremías. Y para mí eso fue agarrarme a esa promesa. Y lo tenía en un llaverito, me acuerdo, de estrella. Y lo tenía ahí pegado a mí. Y bueno, en ese tiempo de enfermedad, obviamente, mi mamá sí atravesó por un proceso de reclamo al Señor.
Claro. Porque mis papás son pastores. Entonces, ¿cómo entienden, Señor? Te he servido tanto tiempo. Imagínate tú, Jolis, ¿no? Estar sirviendo tanto al Señor y de pronto te casas, encuentras la mujer de tu vida, Amén. tienes tu, amén, tienes tu familia y a los 9 años a tu hija le da cáncer. Wow. Entonces, a eso les pegó muchísimo a mis papás y ellos atravesaron también por un proceso de reclamo al Señor ¿Qué tú notaste? que yo noté con mi mamá, Ya. porque mi mamá me sostuvo muchísimo, o sea, la fuerza de esta mujer era tremenda y creo que Dios le daba esa fuerza Claro. para poder realmente estar parada frente a esa gran tormenta que estábamos enfrentando. Y ella fue muy honesta en decirme, Yosina, yo estuve molesta con el Señor hace 3 días, pero ahora entiendo que Dios quiere formarnos a través de esto. Wow. Y lo vamos a aceptar así. Me dijo, no hay un por qué, sino para qué Dios nos ha dado esto. ¿Y para qué? Es porque Dios nos quiere formar y lo he entendido. Así que vamos a salir día a día, cada día, Yosina, cada día. Y yo abrazada, llorando con mi mamá porque a mí me seguía doliendo el cuerpo. Entonces Claro. yo necesitaba esa fortaleza, necesitaba a una mamá fuerte y firme en ese momento, así. Y le agradezco al Señor por haberme dado esa madre. Y como te digo, el resto de la enfermedad obviamente me aferré a las promesas que yo tenía, que confiaba y que había un Dios, sabía que había un Dios, pero como dice Job, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es oírlo y otra cosa es vivirlo realmente cuando estás en medio de la lucha, cuando estás en medio del dolor permanente. Claro. Y eso era lo que eran las quimioterapias, eran muy, muy dolorosas, muy, muy... como que te sacaban toda la energía. A mí me sacaban toda la energía y bueno, yo de verdad lo único que tenía era confiar en el Señor, era volver y decir, Señor, yo creo en ti, confío en esta promesa y me quedé con eso, de verdad, de confiar, tener la seguridad de que esto iba a pasar y que yo iba a tener un futuro en Cristo. Eso era lo que a mí me sostuvo durante ese momento de Josie, siendo esa Josie niña. Pero, y quiero decir también esto, yo estoy aquí solamente porque a Dios le plació que yo esté aquí. A Dios en su soberana voluntad, Él quiso que yo siguiera viva. Porque yo tuve muchos amigos que en el camino se fueron. Wow. Son mis compañeros de batalla. Y siempre cuando hablo de ellos a mí se me mueve todo el corazón porque Tú lo viviste. yo lo viví con ellos, dormí con ellos, luchamos juntos. Y ahí fue cuando empecé a sentir la muerte, ¿sabes? No tanto por mí, por el Claro, miedo. Porque lo veías. O sea, Todos los días. sí, Convivir con la muerte, todos los días. qué dolor. Alguien se iba. Todos los días. Y sabes que tú puedes ser la siguiente, la próxima. Entonces, ¿qué haces? Es como que creo que ahí sale como que Dios de verdad te llena de fuerza, pero también cuando uno atraviesa por situaciones tan dolorosas, es como que si realmente te pusieran una anestesia y puedes aguantar. Y cuando ya llegas a la meta, ahí es cuando recién empiezas a sentir como todo el efecto. Es como la anestesia, ¿no? Ujú. Cuando no sé, alguna vez alguien le saca una muela y no sientes el dolor en ese momento, pero ya cuando luego pasa, sientes. Pasa igual a nivel emocional cuando uno está lidiando, creo que con una enfermedad como esta. Y a mí me pasó. Y yo empecé a sentir ese dolor post-anestesia ya cuando termino el tratamiento. Yo empecé el 2008. En marzo del 2008 yo termino mi tratamiento en octubre del 2010. Oficialmente. Termino con mi última quimioterapia. Como, bien, Señor, vamos. Y ya era un adolescente. y estabas como a mitad de secundaria. Estaba en segundo de media. De hecho, gracias a Dios, pude tener la oportunidad de poder pasar de año, de no repetir cómo yo iba a dar exámenes nomás, a aprobar a las justas. El colegio tuvo mucha Bueno, te apoyaron en esa comprensión, área. me apoyaron muchísimo y fui muy autodidáctica también con los exámenes, con sexto y primera secundaria. Me perdí mucho aprendizaje también, por eso cuando yo regreso a segundo de media, Estabas perdida un está poco. perdida, realmente. Y ahora, aquí te quiero decir que es esto con el cáncer pasa así. Tú tienes una vida normal, feliz, y de pronto, ¡pa!, aparece algo que dice, ahora tienes que irte a este mundo. Te sacan de tu mundo,
y te meten en otro mundo y tú no quieres estar y te dicen, ahora vas a vivir aquí en los próximos años y tienes que acostumbrarte. Y listo, te cuesta, pero te acostumbras y se vuelve el hospital tu casa y las enfermeras se vuelven tu familia y las mamás y los niños se vuelven tus hermanos y es tu vida y es tu familia y es tu vida todos los días tomar pastillas y es tu vida todos los días usar mascarilla. Yo usaba mascarilla todo el tiempo en esa época. Claro. Y es tu vida no tener cabello y es tu vida que no tengas cejas y es tu vida sufrir y es tu vida, se vuelve esa tu vida y es tu vida depender de otros. Esa es tu vida. Y luego te dicen, muy bien, ya acabaste, ahora regresa a la otra vida normal. A la realidad. Entonces es un choque tras otro choque tras otro choque. Son muchas transiciones. Entonces yo ya estaba acostumbrada, ya me había acostumbrado a mi vida con cáncer y luego me dicen, tienes que regresar a este mundo. Y volver a adaptarte a algo que desconocías. Y regresé al mundo ya no siendo una niña, claro, siendo una adolescente. De hecho, a mí me da mi primera menstruación cuando yo estaba en quimioterapia. Wow. O sea, fue súper... Tuve muchos cambios, todos mis cambios en la preadolescencia. Y aquí yo quiero sacar otro tema que las chicas lo van a entender y porque a mí me costó tanto. Yo por la quimioterapia, mi cuerpo recibió muchas corticoides. Entonces yo no desarrollé... Mi cuerpo ya no tuvo la necesidad de producir más hormonas. Entonces por eso yo ya no crecí más. Pero cuando me hicieron análisis en mi organismo, yo tenía el potencial para crecer más. Pero por eso yo ya no crecí más. Claro. Hormonas, chicas, no desarrollé más por la quimioterapia. Entonces, cuando yo, siendo un adolescente, digo que yo no voy a crecer más, que yo no voy a desarrollar ni busto, ni pompas, se me van las caderas, se me van a... Ya supuestamente ese cambio que yo esperaba de niña, que iba supuestamente a ser una mujer, ya no se va a dar. Porque el cáncer lo arruinó. La quimioterapia lo arruinó. Entonces yo ya no voy a poder tener nada de eso. Y luego, todas las secuelas que voy a tener después del cáncer. ¿Qué pasa? Que durante la quimioterapia uno tiene que tomar mucha agua, porque es como recibir ácido muriático a tu cuerpo. Entonces tienes que tomar el agua para que tus órganos no se vean afectados. Yo le agarré asco al agua. Y en esa época, te estoy hablando del 2008, no había acompañamiento psicológico. Entonces yo no tenía psicólogos que me estuvieran apoyando y simplemente yo decidí no tomar más agua. Mi mamá se moría, buscaba la manera de darme limonada, que chicha, que emoliente, todo tipo de hierbas y todo lo que yo probaba en época de quimioterapia le agarraba asco. Todo. O sea, yo de verdad te digo, como después de 4 años después pude recién volver a tomar agua y no sentir asco cuando la tomara. Todo lo que yo comía en quimioterapia lo iba a odiar por los próximos 3 años. Entonces, por eso nunca comí caldo de gallina en quimioterapia, porque era mi gran amor. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Pero bueno. Excelente jugada. Sí, excelente. Pero en verdad, ¿qué pasaba con el tema del agua? Entonces, como no consumí agua, afecté mis órganos internos, sobre todo mi estómago. Entonces, hasta ahora yo tengo el tema de la gastritis. Sí. Y me empezaron a dar una serie de cosas más, como que tengo ya terminas la lesión y tengo una lista de cosas que probablemente puedas tener producto de esto. Entonces empecé como que a decir, me detuve por esto, empecé a darme cuenta, ¿no? Que era un adolescente que no tenía cabello, era un adolescente que cuando se miraba al espejo no encontraba cabello, claro. No tenía cejas que arreglar, no tenía pestañas que rizar, no tenía pelo para trenzar. Y con todos los cambios en la adolescencia. Entonces, ahí es cuando empiezo yo a decir, o sea, muy bonito todo lo que pude sobrevivir y estoy viva. Y es como que, ¿y esto? ¿Y ahora cómo lo proceso? ¿Cómo lo entiendo? Y me sentía absolutamente sola y rechazada por mí. Yo empecé a rechazarme mucho. Rechazaba lo que veía al espejo, rechazaba mi cuerpo, rechazaba mi rostro, rechazaba todo, rechazaba quién era, no sabía quién era, porque era un adolescente, pero estaba todo el tiempo en la casa, no tenía una vida, no tenía amigos, los amigos eran los chicos de la iglesia, los hermanos de la iglesia, que obviamente estaban ahí porque o sea, era mi iglesia, sí. Pero mi vida se detuvo, entonces, y ya estando así, sin tener amigos, sin saber, con los cambios en la adolescencia, sin saber quién era, sentirme confundida, tenía que regresar a un ritmo secundaria, ¿no? Nuevamente, fue bastante chocante. Y ahí, ya estando en la secundaria, no sé, para esos años que me estás contando, quizás ya había un poquito más de conciencia con el tema de la enfermedad,
pero en la adolescencia es muy difícil. Ahorita hicimos bullying y hace unos años no se hablaba de bullying. La gente si quería bromear, bromeaba, y si querían decir algo, decían algo y podíamos ofender, podíamos insultar. Intencional o sin intención terminábamos dañando a las personas. Esto ocurría mucho ahora. Así es. La adolescencia es una etapa muy difícil y muy complicada sin una enfermedad. O sea, es difícil de por sí porque Sí. el adolescente está tratando de entenderse a sí mismo, entender su propio cuerpo, sus cambios físicos, Así es. hormonales, emocionales y psicológicos, y está tratando de encontrar un propósito en su vida o algo a quien seguir, alguien a quien seguir y algo por hacer, ¿no? Cuentas tus hobbies, todo lo demás. Tú venías de una batalla bastante dura, te acababan de sacar de ser una niña y te acababan de devolver al mundo, así como decías tú, no, me sacan acá, me meten en otro espacio que no conozco, me sacan de ese espacio, me vuelven a la realidad, estoy nuevamente acá, pero ya todos crecieron, ya todos son grandes y tú de alguna forma, como decías, físicamente te habías quedado en un proceso anterior como te sacaron, Ujú. por lo mismo de las quimios y todo esto, vuelves a esto, vuelves a tu iglesia, vuelves con tus padres. Yo no logro dimensionar e imaginar todo lo que tienes que procesar en ese momento, pero entiendo que en algún punto te das cuenta de que realmente, o sea, después de tu lucha como adolescente y todo esto y de renegar de alguna forma, que yo esto lo entiendo, o sea, porque a veces decimos, no, ¿cómo vas a renegar de Dios? Sí, pero tú no has vivido todo lo que Yosina ha vivido, no vas a poder entender realmente todo lo que ella ha tenido que padecer, o sea, lo acabas de explicar en este tiempo y yo creo que yo ni nadie se atrevería a juzgar de repente el hecho de que te hayas quejado en algún momento por lo que te pasó, porque es difícil, pero ¿en qué punto dices, ok, gracias Dios porque todo esto, lo que entendía y lo que no entendía, no me dijeron claramente que era cáncer, luego lo descubrí con la quimio, que mi mamá esté mal porque tenía que, como mujer fuerte, sacarme adelante, ayudarme, animarme, que papá siendo pastor tiene que dar la cara en la iglesia todas las Sí. semanas y volver luego a verme al hospital y el dinero y todo lo que tenía que implicar. ¿En qué momento te topas con Dios y Él te abraza como la hija que eres? Fue un proceso largo y yo voy a ser muy honesta, muy, muy honesta porque no tengo nada que ocultar. Yo creí muchas mentiras del enemigo. Y a pesar que yo estaba en una burbuja angélica y yo conocía a Dios y yo había vivido a ese Dios milagroso que me sanaba, que me sanó, yo tenía muchas preguntas y decidí callar todas esas preguntas. No las podía decir en voz alta porque no me sentía bien. ¿Cómo las iba a decir en voz alta? Entonces, todas estas preguntas me las guardé y dije, lo voy a poner todo en un cofre, en un cajón. Ya terminé el cáncer. Nadie tiene que saber en mi colegio porque yo tengo cáncer y aquí no pasó nada. Y regreso a mi vida y obviamente cuando empiezo a socializar, a darme cuenta, era difícil hablar de mí ocultando mi pasado porque el cáncer era parte de mí. Claro. Y estaba negando también como que mi experiencia de vida. Entonces me aferro a creer que lo mejor era ocultar lo que había pasado, que nadie sepa lo que me había pasado. Y eso fue más agotador. Creí esta mentira de que yo como me rechazaba a mí misma, entonces yo me adelantaba para que otros no me rechazaran, entonces yo prefería como que ser lo que otros prefieren que yo sea. Entonces, si ellos quieren que yo sea una niña buena, yo voy a ser una niña buena. Si ellos quieren que sea una niña comportada, yo voy a ser una niña comportada. Si quieren que yo sea de tal manera, lo voy a hacer. Entonces, empecé como que a como que leer un poco como los espacios y comportarme a lo que otros esperaban de mí. Pero yo estaba descubriendo quién era Yosina al mismo tiempo. Porque sí podía ser esa, pero sabía que no era del todo esa Yosina porque tenía este lado cuestionador por dentro. Y yo iba a la iglesia y confiaba en Dios y claro que creía en lo que me enseñaban en la palabra, pero por alguna razón no terminaba de esta palabra pasar ese muro tremendo y llegar a esa área emocional y profunda de mi vida, por alguna razón. Y creo que eso es lo que nos pasa a muchos cristianos, que pensamos que la palabra y Dios está muy linda y yo creo otros testimonios y creo, claro que sí, Dios hizo un milagro en mi vida y claro, soy el milagro andante, pero como que le ponemos una barrera y decimos, pero hasta ahí nomás, ¿no? De ahí a este lado oscuro tuyo, a ese lado dark tuyo, ¿no? Donde tú estás todo el tiempo teniendo pensamientos de rechazo, pensamientos feos, ahí ya no puede entrar Dios.
¿Y sabes por qué? Y esa fue la otra mentira que creí, porque empecé a sentir vergüenza. Empecé a sentir mucha vergüenza de decir, soy una mentira. Claro. Estoy en la iglesia, estoy supuestamente diciendo, vamos, te invito a creer en Dios, pero hay cosas que yo no soy capaz de decirle a Dios. Y empecé a buscar respuestas en lugares incorrectos. Y en esa época de mi adolescencia empecé a acercarme a la pornografía. Y exploré muchas cosas de manera incorrecta. Y eso también es un tabú. Imagínate, era un adolescente que había sobrellevado una enfermedad, no sabía quién era, y encima estaba llevando mi sexualidad de manera incorrecta. Fue súper duro esa etapa, y eso se volvió se volvieron más mentiras que creía. Entonces yo sentía que en ese lado Dios no podía entrar. Claro. En ese lado Dios no podía entrar. Y claro, cuando la palabra me quebrantaba, yo volvía al Señor y decía, Señor, perdóname. Eran esas cosas que yo no podía hablar con nadie. Entonces yo solo lo hablaba con el Señor. Entonces, hablándolo con Dios, decía, sí, Señor, sé que tú me perdonas, pero nuevamente en mi día a día volvía a lo mismo, volvía a mis pensamientos de rechazo, volvía de pronto a ver cosas incorrectas y me sentía una vez más culpable, y era como ese ciclo vicioso de los jueces, de pecas, te arrepientes, Señor te perdona y vuelves. Y estuve en ese ciclo, de verdad, Hollis, por bastante tiempo. Wow. Por muchos años. Por muchos años estuve en ese ciclo. Hasta que me encuentro con el Señor. Hasta que me encuentro con el Señor. Y aquí te voy a añadir otra cosa más también. Creí muchas mentiras. Y de esas mentiras también que creí es que abracé nadie va a ser capaz de entender lo que a mí me pasó. Entonces nadie puede decirme qué es sufrir. Tú no me vas a venir a decir qué es sufrir porque yo ya lo viví. Tú no me vas a decir qué es dolor porque tú no sabes el dolor que yo sufrí. Claro. Tú no me vas a decir que eso es duro porque tú no sabes lo que es duro. Yo lo viví, yo lo pasé. Tú no sabes dónde yo he estado, tú no sabes lo que yo he sobrellevado, tú no sabes lo que yo he llorado, tú no sabes. Porque ahí creí también en otra mentira. No solo abracé la mentira de la victimización, sino también abracé la mentira de que yo puedo sola. Orgullo. La autosuficiencia. Yo puedo. Porque siendo niña me funcionó. Yo me cargué con todo. Yo no voy a llorar. Y yo de verdad hice, bueno, no sé si nos va tiempo, si no me voy de largo. Hice muchas cosas en el hospital. Aguanté muchas cosas, claro, que niños no podían aguantar. Yo me las aguanté porque yo dije, yo quiero terminar esto y como sea. Y dije, soy fuerte y lo voy a poder hacer y lo puedo hacer sola. Y de por sí ese es como que mi lado humano tiende a hacer eso, ¿no? A ese orgullo, esa autosuficiencia. Estaba luchando. Entonces lo creí y abracé la victimización, abracé el nadie me va a poder decir qué es sufrir, abracé también la vergüenza, decir, Dios no va a ser capaz de perdonar esto, y eso confundió mucho mi identidad. Y ya siendo una adulta, ya teniendo 21 años, imagínate, siendo 21 años, Dios quebranta mi corazón, porque estaba muy duro. Todas esas mentiras de nadie me va a poder decir qué es lo que es sufrir, nadie me lo que hizo fue que se me ponga como una cáscara en el corazón tan dura que yo no dejaba que nadie entre ahí. Yo hablaba y enseñaba a otros, incluso era líder en mi iglesia, pero a ese lado nadie podía entrar, porque era mío. Y me creí la mentira que es que está bien solo Dios y yo, pero en realidad Dios nos ha dado una comunidad de personas que nos acompañen en medio de ese dolor, que nos puedan guiar. Pero yo lo quería tener todo yo sola, y la mentira de que ya pasó, ¿no? Que el tiempo cura todo. Entonces ya pasó, ya lo procesé, ya no más, esto ya no debe doler. Pero lo único que hice fue ocultar las cosas. Estaban tan frescas, no lo resolviste, como cuando pasó, no estaba resuelto. Yo en el 2019 hago una escuela, Prisma. Nos reímos porque, bueno, hay una historia atrás. Hay un interno, sí. Esta escuela, yo llego a Prisma para esto. Mira, y yo quiero ser muy honesta, de verdad, porque de pronto no sé si hay gente que se está escandalizando, decir, esta chica es una hipócrita. Yo me sentía una hipócrita.
una vergüenza, una mentira. Y yo sabía que algo tenía que cambiar en mi vida, pero yo no sabía cómo abrir ese cofre donde había guardado todo y yo no sabía cómo. Y tenía muchas mentiras en la cabeza. Y yo sabía, lo que sí sabía, no sabía muchas cosas, pero lo que sí sabía es que yo amaba a Dios. Que yo amaba a Dios y que Dios me amaba. Y que Dios tenía un propósito para mí. Así que en eso, te estoy hablando ya siendo ya casi una egresada universitaria, aprendí muchas cosas, crecí también en mi fe, pero ese lado de esas cosas con las que luchas, ¿no? Que no puedes soltar, todavía me estaban costando y yo siento, estaban empezando a oler mal, a podrirse. Entonces, cuando yo doy el paso de hacer esta escuela Prisma, eh, eh, Dios en ese tiempo de formación en Prisma, Prisma es una escuela en Suiza y en una parte de Suiza donde hay mucho silencio. Es prácticamente como una zona de provincia. Entonces, en ese silencio abrumador, y Prisma es una escuela que busca formar el carácter y que va a lo profundo, Dios empieza a mover estas fibras, decirme, acá hay algo que tú no has sacado, acá hay algo que tú no me has dicho, acá hay algo que tú no has confesado, acá hay algo que todavía está doliendo y lo vamos a resolver. Y yo lo que hice fue decir, olvídate, Dios, yo no. O sea, esto no lo toco. Esto, a ver, no, son solo 3 meses, Prisma. Nuevamente mi orgullo y mi autosuficiencia. Son solo 3 meses. A ver, no, yo estas personas que aquí voy a tener, finalmente sí, voy a poder reírme, pero no van a ser más que personas que conozca y lo importante es el conocimiento. Además, yo he pagado por eso. Bla, bla, bla. Mis pensamientos orgullosos. Hasta que Dios me quiebra. Y Dios con amor se acerca, así como de verdad con paciencia, a decirme, Josina, tenemos que resolver esto. Tienes que confesar y sacarlo. Y no estás sola. Mira, te he traído hasta el otro lado del mundo para que huyas nuevamente, porque para esto Dios en su infinita providencia proveyó de todo para que yo pueda hacer ese viaje. Me regaló los pasajes a Europa y Dios de verdad proveyó los recursos para hacer esa escuela. Y es ahí cuando digo, me rindo. Vamos a sacar todo. Y durante este tiempo de formación y acercándome a la palabra nuevamente, yendo, a pesar de que yo había leído la Biblia, a pesar de que yo había ido, algo no hacía que eso, que como te digo, había un muro que hacía que esto solo llega hasta acá. Y yo no veía cómo eso podía llegar a estos dilemas profundos con los que yo estaba lidiando. Pero estando allá, a solas con el Señor y yendo nuevamente a la palabra, yendo desde lo más básico y diciendo, Señor, yo no sé nada, tengo muchos años en la fe, tengo mucho tiempo, yo no sé nada, Señor. Es ahí cuando de verdad Dios reafirma mi identidad en Él, mi identidad como hija. Pero primero yo tenía que reconocer en el fango en el que me encontraba. Y yo no quería reconocerlo, porque yo ya tenía 21 años, yo ya era una líder, yo ya había pasado la enfermedad, yo ya era voluntaria de una organización misionera, yo ya había, entonces se supone que eso ya está en el pasado. Entonces tenía que reconocer que yo tenía un complejo de inferioridad muy grande, tenía que reconocer que tenía dudas sobre la fe, tenía cuestionamientos que había cultivado en mi época universitaria y que no lo había hablado con nadie. Tenía que reconocer que no entendía a ciencia cierta de qué trataba la misión de Dios. Hablaba de misión, pero Señor, ¿de qué trata la misión de Dios? No había ido a lo profundo a indagar en las Escrituras, ni al Antiguo ni al Nuevo Testamento con profundidad. Me conformaba con lo que me decían en la iglesia, me conformaba con lo que otros líderes decían, me conformaba con lo que encontraba en eventos, pero yo no había ido a lo profundo y tenía que reconocer eso, que no estaba bien. Y cuando reconozco, es cuando empieza el cambio. Y cuando realmente reconozco delante del Señor, pues esto es lo que soy. Una miserable, una miseria, una vergüenza, así me siento. Señor, por favor, obra. Y Dios nuevamente me mostró el Evangelio. Jesús es suficiente. Cristo es suficiente, no tú. Tu obediencia es insuficiente. Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario y Él nos ama como amor eterno y Él te invita a ser parte de su historia y Él quiere transformar tu vida
Y Él quiere no darte una mejor vida, sino una nueva vida. Él quiere hacerte libre. ¿Por qué sigues atrapada en eso si hay libertad en Cristo? Entonces, fue tiempo de poder afirmar mi identidad en el Señor. Y cuando yo me topo una vez más con el Evangelio, me topo con la cruz, es ahí donde entiendo que no necesitaba más en la vida que ser hija de Dios. Y cuando te encuentro a profundidad, y ahora sí, no porque lo estaba repitiendo de otros, no porque me dio el consejo el misionero más excelente o el pastor más excelente, no, sino porque yo lo había experimentado en intimidad con Dios, en mi quebrantamiento con Dios, contándole quién era, la vergüenza que era, todo lo que sentía. Cuando Él me abraza con el Evangelio y me dice, es que tú no vas a poder hacerlo por tu propia cuenta, mírame a mí, es cuando digo, Señor, no hay lugar más seguro que tú. Y es ahí donde empiezo mi identidad con el Señor, así. Y se caen todas esas cadenas de opresión. Fue un proceso largo, Hollis. Yo después del 2019 empiezo un proceso también de sanidad, de restauración, sacando cosas, restaurando también las heridas en mi vida sexual, confesando cosas que no había confesado, procesando también recién, procesando y llorando todo lo que no había llorado en mi época de enfermedad. Imagínate. Y aceptando que todavía dolía, porque no quería aceptar que todavía dolía. No quería aceptar que todavía te afectaba. No quería aceptar que todavía me afectaba. Y por ahí, por ejemplo, algunos van a entender las referencias, ¿no? No se habla de Bruno, no. Bueno, eso, ¿no? Había que sacar a Bruno, había que contarle al Señor, y confesar. Y realmente es ahí cuando empieza mi proceso de poder decir al Señor, no más mentiras, no más mentiras, te muestro todo lo que soy, todo lo que tengo. Y aún en medio de esa miseria, en medio de ese estado en el que me encontraba, Dios me abraza, me limpia, y como hay un versículo que dice que Él realmente nos viste, siendo como las referencias, cuando uno entiende su estado, cuando uno conoce más al Señor, te das cuenta de verdad cuán malo más eres tú. O sea, yo cuando más entendía al Señor me daba cuenta cuán mala era yo. Y realmente entendía estas referencias que había en el Antiguo Testamento cuando hacían las comparaciones con una mujer ramera, ¿no? Realmente de sentirte sucia y sentirte nada, pero Dios dice que se acerca y te viste y te pone los mejores vestidos y te pone los mejores collares y te abraza como hija. Así sentía el Señor también, en medio de lo mal que me sentía y entendiendo mi condición, Él agarrándome, abrazándome, sosteniéndome y diciéndome, eres mi hija y te amo. Y era maravilloso poder experimentar eso. Lo experimento hasta el día de hoy, obviamente, y dándome un propósito, porque Él nos abraza, nos ama, nos escoge y nos invita a ser parte de su misión. Y yo sabía un montón de cosas, obviamente, acerca de misiones, pero ahora ya no solamente era concepto, lo que otros dicen, sino ahora yo lo estaba viviendo. Realmente, el evangelio de sentir, yo antes era una persona y ahora yo soy otra. Yo antes era una cualquiera y ahora yo soy una hija de Dios. Eso cambia totalmente todo, absolutamente entenderlo, porque como decías hace un rato, ¿no? Cristianos y no cristianos, creo yo, tratamos de ocultar lo que nos hace falta, ¿no? ¿Y por qué no cuento las cosas que hice mal? Porque no quiero aceptar que hice algo mal. Exacto. Porque no quiero aceptar que hice algo mal. Porque no quiero reconocer que me equivoco. Y si reconozco que me equivoco, tengo que reconocer que también necesito ayuda para que alguien me corrija. Así es. Y como no quiero hacer eso, porque, no sé, por orgullo, por lo que sea, por vergüenza, por miedo, por todo lo que has mencionado tú que nos ocurre a las personas, mejor lo escondo en una cajita, me engaño a mí mismo creyendo Mentiras. Que Dios no sabe, me engaño a mí mismo creyendo que Él no se ha dado cuenta de nada de esto, y por eso no lo saco, por eso no pido ayuda, por eso no verbalizo. O sea, 1 Juan 1:9 dice, ¿no? Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Así es. Pero no los confieso porque no hay nada que tenga que perdonarme. O sea, yo estoy sirviendo, estoy haciendo esto, me lleno de actividades,
la gente sabe que soy buena persona, ¿no? Y él también sabe que soy buena persona, no tengo nada que confesar. Él conoce mi corazón. Exacto. Entonces, y nos engañamos realmente. O sea, Mentiras. a ti el Señor te toca en este viaje que haces, en esta escuela a la que vas, y ahí es donde el Señor te muestra que realmente tienes esta cajita escondida, que tú misma has escondido, que tú misma, o que uno mismo se engaña creyendo de que nadie lo ve. Pero cuando la abres y te das cuenta de que sale mentira tras mentira y vas viendo que hay herida tras herida que has ocultado y que aparentemente estás bien, que aparentemente somos un ejemplo para los demás, que aparentemente estamos sanos porque no dejamos que nos afecten, nos seguimos mintiendo. Así es. O sea, nos seguimos engañando. O sea, que no llores, que no te quebrantes, que no te dejes herir incluso, que no quieras sentirte herido, no significa que estés bien. Ujú. Así es. Y entiendes al Señor y quién es tu Padre cuando te das cuenta de que no vales nada. Y eso es muy fuerte porque cuesta realmente entender que estamos metidos en un lodo de pecado y que necesitamos que Él nos saque. Y creo que es lo que te pasó, creo que es un poco lo que has contado ahorita. Sí, sí. Y yo quiero invitar de verdad a los que se me están escuchando que yo este proceso no lo llevé sola. Esa fue una de las cosas que tuve que hacer. Primero, confesar las mentiras que había creído y luego saber que no estaba sola y empecé a invitar, permitir que otras personas velen por mí, invitar a mujeres sabias a que velen por mí, involucrar a mujeres mayores a que puedan estar pendientes de mí, hacerlas parte de mi proceso y también busqué ayuda psicológica, de hecho. Claro, Profesional. Y estuve en un programa también y fue de mucha libertad. Este, de hecho, era un curso de sanidad interior liderado por una psicóloga con un enfoque bíblico muy cristocéntrico y de verdad pude tener mucha libertad. Después de eso fue un proceso. A cada uno le toma un proceso. Pero el primer paso es reconocer en el lugar en donde estamos. Y entre más nos tardemos en reconocer en dónde estamos, más vamos a retrasar el cambio. Y si Cristo es libertad, hermanos, Dios quiere que vivas libre. ¿Por qué sigues luchando tú mismo? Si Cristo es libertad y es vida, ¿por qué sigues creyendo que vas a encontrar las respuestas en los libros de sociología y antropología y en los autores cristianos? Está ahí en intimidad con el Señor y en la palabra. Dios se ha revelado enteramente en su palabra, se ha desnudado completamente en su palabra, pero hay que permitir también que otras personas nos acompañen, ¿no? Y es ahí cuando necesitamos, el primer paso es reconocer delante del Señor, confesar, y ahí que el Señor siga guiando y ayudándonos. Pero bueno, de verdad, Rolis, saqué muchas cosas que no estaba planeada en el libreto. Bueno, no hay ningún libreto, pero de hecho creo que tú te sorprendió de ver unas cosas que no lo habíamos conversado antes. Sí, había cosas que obviamente desconocía. Igual es impactante escuchar de una persona que ha tenido que sufrir todo esto. No hablo solamente de la enfermedad, sino de tus luchas ya después de la enfermedad y de lo que has tenido que sobrellevar, porque mencionaste el tema de la pornografía, de la parte sexual con la que todos luchamos, pero esto siempre refleja una falta de identidad que tenemos las personas y que notoriamente no es. O sea, la gente no percibe que somos inseguros. La gente no percibe que necesitamos afirmación de parte de alguien, ¿no? Porque, es más, si no me equivoco, los que tenemos una tendencia narcisista o tenemos cierto grado de narcisismo, es porque ocultamos o tenemos miedo de que se descubra todos los miedos interiores que tenemos y todas las cosas que pudieron habernos afectado y hasta cierto punto lastimado y herido cuando éramos más pequeños. Por eso es que estamos adelante, por eso es que buscamos a veces o nos hacemos notar, ¿no? Porque luchamos con todo esto. Sí. Y mostrarlo, reconocerlo, eso es un proceso muy largo, pero como dijiste, inicia cuando uno de verdad reconoce que necesita ayuda y se muestra vulnerable y pide a alguien en quien uno confía, en un especialista del área de la psicología de repente, en un pastor, en un mentor, en un guía espiritual, a que nos ayude con esto y poder iniciar este camino, porque es muy largo. Tampoco es que, reconocí hoy día y ya mañana estoy súper bien. No, Sí. o sea, es empezar a reconocer porque crees que ese es tu problema, pero en realidad es la primera parte del hilo que empieza a jalar todo lo que te faltaba sanar Así dentro es. del corazón. Y es una sumatoria de cosas, porque finalmente, porque yo, por ejemplo, me pasaba eso, ¿no? Y estaba a un punto en mi vida en el que decía, algo tiene que cambiar y no sabía qué era, y era un cúmulo de cosas. Y ahí cuando
vas hacia atrás en tu historia de vida, no encuentras puntos, y todo fue sumando y acumulándose. Y Dios quiere que nos volquemos enteramente a Él. No hay área de nuestra vida en el que Dios no intervenga. No podemos segmentar a Dios y decir, te quedas los domingos, o solo te quedas en mi área profesional, o solo te quedas en mi área espiritual. No, Dios quiere entrar hasta en los cuartos más sucios de nuestro corazón, quiere entrar y transformarlo todo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que dejar que Él sea Rey y Señor de nuestra vida, que gobierne nuestra vida. Yeah. Dios no estaba gobernando toda mi vida. Yo le había dejado que Él sea una parte nomás, pero no le había dado esa autoridad de que Él sea Rey y Señor de mi vida y Él gobernando mi vida entera. Y hay un versículo que justo lo quiero buscar ahora, creo que está en Joel 3:16, que ese fue el versículo al que Dios me quebrante, y él decía, ¿no? ¿Por qué se están desgarrando los vestidos? Vengan a mí, porque yo soy tardo para la ira y grande en misericordia. Y ahorita lo voy a encontrar y lo voy a leer bien, pero hacía referencia a que el pueblo de Israel estaba haciendo este ejercicio de desgarrarse los vestidos, de hacer como un luto, ¿no? Uh-huh. Entonces es lo mismo. ¿Para qué te estás lamentando, Josina? ¿Para qué estás lamentándote y acusándote y juzgándote? Si yo, en vez de eso, yo quiero que tú vengas a mí. Ven a mí, porque yo soy el Señor, soy grande en misericordia. Ven a mí. Entonces quiero dejar eso, que confíen que el Señor es grande en misericordia. Wow. Todo esto que has vivido, que has enfrentado, este encuentro con el Señor ya siendo grande, porque gente puede creer que como creciste en la iglesia, tus papás son pastores, tú heredas ser cristiana, ¿no? Heredas tu relación con Dios. Así Recién es. Siendo grande, inicia tu relación con el Señor. Todo esto es una parte de conocimiento nada más, de conceptos, pero recién inicia tu relación con Dios, y esto te lleva a esta última parte que vamos a conversar, a tener una confirmación de parte de Dios para un trabajo específico que Él te ha dado a ti, y que no es ni en Suiza, tampoco en Perú. El Señor te va a llevar, o ya te está llevando, a servirle a Él a tiempo completo en un lugar en Asia, que no vamos a decir específicamente el nombre. Yo tengo un nombre para ellos, tú tienes otro nombre para este lugar, pero el Señor te lleva hasta allá. Sí. Cuéntanos ya en este bloque que ya estamos ya parte final, ¿cómo es que terminas yendo a este lugar y cómo es que el Señor te dice tienes que ir acá? Mira, yo creo que cuando era pequeña, quiero decir algo, yo tuve un encuentro de poder con el Señor. Yo pude ver a un Dios obrando milagrosamente. A mis 16 años yo decido ser seguidora de Cristo. Yo recuerdo muy bien cuando hago esta oración de fe. Pero arrastro cosas que no había confesado, ¿no? Y a mis 21 años yo tengo un encuentro de libertad. Y cuando tuve este encuentro de libertad con el Señor, siendo ya cristiana, porque eso pasa, siendo cristianos, aún nos tenemos que topar con el Evangelio una y otra vez. Uh-huh. Estando en ese tiempo de procesamiento que me tomó después de acabar la escuela, que solamente la escuela duró 3 meses, yo llego a tener que asumir todo este proceso de restauración, de sanación, y es ahí, sintiéndome una persona que, si yo, Señor, no soy nada, ¿quién soy yo para decirle a otros, ven y conoce este tío? O sea, como que yo no me sentía lista, no me sentía preparada, era como que, no, somos simplemente, Señor, piezas restauradas por ti, invitando a otras personas a que puedan también conocerte. Pero en medio de ese proceso, el Señor habla con mucha fuerza a mi corazón de decir, actúa con lo que tienes a la mano, ¿no? Y Dios en ese tiempo en Prisma había puesto en mi interés, en mi mente, que empecé a orar por el mundo musulmán. Me empezó a atraer el mundo musulmán. Y con el tiempo empecé a ser más intencional en buscar información relacionada al mundo musulmán. Yo ya había estado viendo información de una etnia no alcanzada en Asia, que ellos son un grupo de personas que son apátridas, que viven en condición de refugiados, y yo tenía información, conocimiento sobre ellos.
Entonces, cuando ya me pongo, cambia mi perspectiva de ver las cosas, ya no solamente estos conocimientos, sino trato de ser más intencional misionalmente, me doy cuenta de que este grupo pertenecía a los musulmanes, que era un grupo musulmán. Entonces ya no solamente empiezo a orar por el mundo musulmán, sino empiezo a orar específicamente por esta etnia no alcanzada. Y empecé a informarme muchísimo, a buscar más cosas y leer, y todo ese conocimiento se vuelve una carga de oración. Por eso es importante que podamos orar con conocimiento. Entonces, empezando a orar por conocimiento por ellos, digo, no puedo quedarme orando sola. Quiero invitar a otros a que oren conmigo. Y es ahí donde me involucro a hacer grupos de oración por Asia, y yo luego específicamente por esta etnia no alcanzada. Y en ese tiempo, que lo caso que te decía, el que estaba yo procesando con el Señor cosas, Dios al mismo tiempo me estaba diciendo, toma la decisión de ir a hacer un viaje exploratorio a Asia. Y yo decía, no, Señor, ¿cómo? Yo todavía tengo muchas cosas aquí, yo todavía no entiendo, yo no soy lo suficiente. Y Dios me dice, toma la decisión de hacer un viaje exploratorio a Asia. Y yo luchando, ¿no? Señor, no. Y yo que quiero de verdad invitar a otros. Si tú piensas que todas esas características o cosas tuyas te invalidan para ser parte del propósito de Dios, estás equivocado, porque Dios es un Dios que todo lo puede, y Dios nos quiere restaurar, nos quiere dar libertad para que podamos vivir su amor y vivir su misión. Y es curioso cómo en ese momento de mi vida en el que yo estaba realmente lidiando con cosas a nivel interno, procesando, Dios también me invitaba a poder dar ese paso de ir a hacer un viaje exploratorio a Asia. Y doy ese paso en el 2020, en febrero del 2020. ¿Y sabes qué llega después? La pandemia. Entonces todo se detiene. Pero Dios sabía por qué. Porque yo necesitaba terminar mi proceso de poder sanar. Y de verdad es importante esto, y yo quiero también sacarlo. Cuando uno le dice al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, uno piensa que mañana, al día siguiente, Dios va a poner en tu mente un país, un sueño, y te va a decir, bueno, tienes que ir a este lugar. No, es un proceso que demanda renuncia, mucha renuncia. Yo tuve que renunciar a mi orgullo de no confesarle nada al Señor y decirle, esto es lo que soy. Tuve que renunciar también a mis propias expectativas de mí misma. Yo tenía expectativas profesionales de mí misma. Y cuando me di cuenta que finalmente lo que me detenían eran miedos, eran simplemente, no solo miedos, sino también prejuicios sobre mí misma, que finalmente Dios me decía, pero yo decía, yo ya te he perdonado, ¿no? Vive mi libertad en ti. Y lo tercero, que la imagen de futuro que yo tenía de mí misma era como que un éxito profesional para que todos digan, es que esto es lo mínimo que Yosina debe lograr. Orgullo nuevamente. Cuando yo me di cuenta que esa imagen que yo me proyecté de mí misma no glorificaba a Dios, sino era simplemente para satisfacer mi sed de aplaudan a Yosina, digo, Señor, no lo quiero. Renuncio y Dios me seduce a Él nuevamente con tierno amor y decido hacer este viaje exploratorio. Llega la pandemia, Dios me detiene a primero, sanar, y en paralelo, es muy grueso, sanar, prepararme misionalmente, empiezo a tomar cursos de formación de capacitación misionera y se empieza a afinar como una flecha, ya no de lo general del mundo musulmán, sino ahora aparece un nombre, una etnia no alcanzada. Que, Jolis, te soy honesta, en el 2020, en plena pandemia, donde no había vacunas y estábamos todos confinados en la casa, era remotamente imposible pensar que yo podía ir a servir a esta etnia no alcanzada. Yo me pongo en contacto con la organización con la que yo me estoy yendo a servir, que es Seaway, y les digo, ¿no? Voy a poder hacer este viaje cuando ya la pandemia se vaya, y empezamos a conversar. Me dijo, sí, claro que sí. Empezamos a hablar y yo empiezo a contarles mi carga por esta etnia no alcanzada. Entonces, a medida que yo empiezo a contarles sobre mi carga, me empiezan a decir, oye, nos damos cuenta de que tú en realidad no solo estás
no solamente quieres ir como para curiosear, sino que realmente tienes una convicción grande por esto. Y es ahí cuando me dicen, Josina, hay una posibilidad de que tú puedas sumarte a este equipo para servir en esta etnia no alcanzada de refugiados. Y yo, ¿qué? Sí, pero ora. He orado por como 6 meses por esa posibilidad, hasta que oficialmente y después de muchos procesos me invitan a unirme a este equipo para servir en esta etnia no alcanzada en Asia del Sur, que son los Racha, que es su nombre clave. De hecho, si alguien quiere conocer más, también puedo contarles, solo que por temas de seguridad no puedo decir el nombre así libremente aquí, que es una etnia no alcanzada en Asia del Sur. Probablemente los que no sé, ya han escuchado de mí saben a quiénes me refiero. Y es ahí cuando se concreta este proyecto misionero de poder ir a servir entre los Racha para el próximo año, Dios mediante, en abril a mayo del 2023. Curiosamente, y ha sido de verdad, nada de esto yo planifiqué, un proceso de parte del Señor de poder entender que es simplemente su gracia que me alcanzó, que tengo el privilegio de poder servir en su misión. Y curiosamente voy a ser, creo yo, la primera peruana a servir dentro de este grupo. Wow, creo que contento de poder escuchar lo que el Señor ha hecho con tu vida. Igual la gente también, seguro, contentos y retados después de todo lo que has compartido. Y invitarlos a que te puedan contactar si alguien quiere saber un poco más acerca de este proyecto, porque no solamente es necesario orar, también se necesita la parte económica. Sí. Y más que todo poder involucrar a más personas que estén de repente llevando ese mismo proceso y quizás teniendo una claridad de parte del Señor para poder ir a servir en estos lugares específicos donde el Señor nos llama. Y eso, que te puedan buscar, que se puedan contactar contigo. Cuéntales a ellos dónde te pueden encontrar, cómo te pueden ubicar. Pueden seguirme en mi cuenta de Instagram como Josina09. Y bueno, pueden, por Instagram compartimos más datos personales, así que bueno, mi correo también, josina.pachecog@gmail.com. Así que estoy ahí para poder. Bravazo. Vamos a dejar igual todas las redes en la descripción. Sí, en Facebook. Y te vamos a etiquetar igual en los clips y todo lo que va a salir, porque esto sale en todas las redes sociales. Así que por eso no podíamos mencionar algunas cosas. Y hemos tratado de cambiar. Y probablemente por ahí tengamos que silenciar algo. Pero vamos a tener, esperamos que la gente pueda sensibilizarse, no solamente con el testimonio que has compartido, sino con la última parte que es de lo más importante, creo yo. Todo lo que has contado y todo el proceso termina en esto con lo que acabamos de cerrar. El llamado de parte de Dios en tu vida, a este lugar al que vas a ir, en este tiempo específico, y que la gente pueda entender de que en todo lo que nos ocurre no es en vano, de que cada proceso que iniciamos no es en vano, siempre hay un propósito de parte de Dios, y en este caso el propósito que estás viendo ahora más cercano en tu vida es este lugar al que vas a ir a servir con esta tribu no alcanzada, que esperamos en un tiempo ya no sea parte de la estadística, sino que ya la palabra haya llegado a ellos. Amén. Y tú siendo la primera peruana llegando a este lugar para poder compartir el evangelio de nuestro Señor y poder glorificar su nombre. Así que, Josina, contento. Hemos grabado un montón de tiempo. Oye, sí, dijo, perdóname. Solamente voy a hablar 10 minutos. Mentí. Pero contento. Perdón. Gracias, de verdad. Que Dios te bendiga. Estamos para eso, para poder compartir y para poder sumar un poco la vida de la gente. Así que, despídete a los chicos ahí. Me despido de ustedes. Recuerden, en Cristo tenemos identidad y propósito. Eso. Gracias, Josi. Y nos vemos en el próximo episodio.